con relación a la conversión, ¿verdad? Regulada en nuestro Código Penal, en el artículo, ahorita les digo, se recordarán ustedes que era el artículo 55 del Código Penal, que regulaba la conversión de la pena, ¿verdad? Y de esta forma, nosotros pues tenemos lo que la ley regula también en la ley contra la narcoactividad, la conversión, que ustedes van a saber siempre, ¿verdad? Que tenemos siempre el tema de la conversión, es decir, cuando podemos convertir la pena de prisión en pena de multa. Solo, perdón, creo que ahí Fátima de Rosario me manifestaba de que el día martes tienen examen ustedes. Excelente, entonces, de esta manera, entonces la clase de hoy, solo voy a corroborar el calendario. Si ustedes tienen examen el 10, ¿verdad? Entonces, perdón, el 8 que es martes, entonces ya solo prácticamente la clase sería el día de hoy. Vamos a tratar de ir un poco rápido para poder ver los tipos penales que regula la ley contra la narcoactividad para poder tener ya el contenido de nuestro examen final, ¿verdad? Y la finalización también del curso. Entonces, no sé si hay alguna duda con relación a la conversión. Si no hay duda de la conversión, vamos a pasar al artículo 15, que también establece la conmutación de penas privativas de libertad. Las penas fijadas en los artículos 36, 39, 43, 44, 49, 50 y 51 de esta ley podrán conmutarse cuando la prisión no exceda de 5 años. La conmuta se regulará entre un mínimo de 5 quetzales diarios y un máximo de 100 quetzales por cada día, atendiendo a las circunstancias del hecho, las condiciones económicas del penado y el monto de los objetos del delito de comisar. El artículo 16 de la ley contra la narcoactividad establece suspensión condicional de la pena. Recordarán ustedes también que dentro del Código Penal nosotros vimos los sustitutivos penales. Dentro de esos sustitutivos penales, acá dentro de la ley también podemos encontrar un sustitutivo como lo es la suspensión condicional de la pena. Y establece que en los casos de condena a una persona de prisión que no exceda de 3 años, se podrá otorgar la suspensión condicional del cumplimiento de las penas impuestas, sin perjuicio del cumplimiento de las medidas de seguridad y de las responsabilidades civiles impuestas. Se aplicará este beneficio cuando por las características especiales del hecho o de la personalidad del condenado fuera inconveniente o inútil la ejecución de la pena. Esta disposición no se aplicará si la sentencia haya sido reducida de acuerdo con el artículo de las reglas de conducta siguientes. Esto les explico. El artículo 16, cuando hablamos nosotros de una suspensión condicional de la pena, es decir, a mí me pueden sentenciar en un tipo penal de los que regula la ley contra la narcoactividad, siempre y cuando dicha pena no exceda de 3 años, entonces de esa forma me podrían entonces aplicar la suspensión condicional del cumplimiento de la pena y al juez, al momento de dar este beneficio a la persona condenada, entonces en su momento le va a imponer ciertas reglas, ¿verdad? Reglas de conducta. ¿Cuáles son estas reglas? Nosotros vamos a encontrar en el artículo 16 del inciso A al inciso E, las reglas que se le pueden imponer a una persona que ha sido en su momento condenada por algún tipo penal de la ley contra la narcoactividad que no exceda de los 3 años de prisión. Y de esta manera entonces encontramos el inciso A. Si alguien me hace favor de darle lectura al inciso A al inciso E del artículo 16, por favor. Me hace favor de darle lectura a Karen Araceli Lares. ¿Algún voluntario que quiera darle lectura, por favor? Yo, licenciado. Gracias. Artículo 16.
Suspensión condicional de la pena. En los casos de condena a una persona de prisión que no exceda de 3 años, se podrá otorgar la suspensión condicional del cumplimiento de las penas impuestas, sin perjuicio de cumplimiento de las medidas de seguridad y de las responsabilidades civiles impuestas. Se aplicará este beneficio cuando por características especiales del hecho o de la personalidad del condenado fuera inconveniente o inútil la ejecución de la pena. Esta disposición no se aplicará si la sentencia ya ha sido reducida de acuerdo al artículo 22 de esta ley, reformado por el artículo 21 del decreto 49-2016 del Congreso de la República. Al conceder el beneficio, el juez podrá imponer al condenado alguna o varias de las reglas de la conducta siguiente, acompañadas a su criterio del dispositivo de control telemático. A. Residir o no residir en lugar determinado. Inciso B. La prohibición de frecuentar determinados lugares o personas. Inciso C. Abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas. Inciso D. Comenzar y finalizar la escolaridad primaria, si no la tuviere cumplida, aprender una profesión y cursos de oficio o seguir capacitación en el lugar o institución que determine el tribunal. Inciso E. Someterse a un tratamiento médico o psicológico si fuera necesario. El juez fijará en la condena las modalidades concretas de la ejecución y el tiempo de vigencia de las reglas impuestas, las que no podrán ser superiores a 5 años. El plazo de prueba de la suspensión condicional no podrá ser inferior a 2 años ni superior a 4. Muchas gracias. Entonces vemos nosotros lo que la ley regula respecto al tema de la aplicación de un sustitutivo penal conforme a la ley contra la narcoactividad, como lo de la suspensión condicional de la pena, ¿verdad? Y de esa manera, pues la ley regula estos aspectos y que nosotros tenemos que aplicarlos en un momento dado, ¿verdad? Cuando se da algún tipo de hecho de esta naturaleza, y poder saber nosotros aplicar y pedirle al juez, porque muchas veces el juez de oficio pues no da los beneficios o sustitutivos penales que la ley regula, si no es solicitado a petición ya sea de alguien del Ministerio Público o bien a petición del abogado en su momento, defensor o director en su momento que tenga una persona. Entonces, de esta forma, nosotros establecemos lo que la ley regula y allí en ese artículo 16 pueden ponerle ustedes a la par, ¿verdad? Que es un beneficio que se le otorga en su momento a una persona que ha sido condenada por algún delito en materia de narcoactividad, que dicha pena de prisión no exceda entonces los 3 años. Después del artículo 17 tiene el tema de la revocación. En la revocación, pues la ley también regula acá que si el condenado se apartase en forma injustificada de las reglas de conducta impuestas o cometiera el delito doloso, dentro del plazo de prueba se revocará la suspensión y cumplirá el resto de la pena. Es decir, que cuando a alguien le aplican una suspensión condicional del cumplimiento de la pena, le van a dar un plazo. Es decir, que la misma ley regula que ese periodo o plazo de prueba para esa suspensión condicional del cumplimiento de la pena no podrá ser primero menor a 2 años ni mayor a 4 años, ¿verdad? Entre el lapso entonces de 2 a 4 años es el periodo de prueba que tiene, donde la persona no está o tiene que estar sujeta, ¿verdad?, a esas reglas de cumplimiento y no cometer un delito doloso, ¿verdad? Cuando hablamos de un delito doloso, ustedes ya saben la clasificación, cuando un delito es doloso y cuando un delito es culposo, ¿verdad? De esa manera también el artículo 18 de la ley contra la narcoactividad establece lo relacionado al comiso y regula lo siguiente: el comiso o decomiso consistente en pérdidas a favor del Estado de los instrumentos del delito, el cual será decretado en sentencia condenatoria o absolutoria. De esta manera, cuando nosotros hablamos de comiso o decomiso, son dos cosas, dos términos que son en su momento, ustedes van a ver ahí sinónimos de la forma en la cual ustedes van a pronunciarlo, lo van a escribir, ¿verdad? Hablamos de comiso o decomiso. Y lo que la ley regula acá es el procedimiento que se lleva a cabo con el tema del comiso. Después del comiso, es decir, cuando decomisan algo, va a proceder cuando es el tema de drogas, viene el reconocimiento judicial
en el artículo 19, análisis científico y destrucción de la droga, ¿verdad? Entonces, acá la ley contra la narcoactividad lo que regula es el procedimiento que qué se hace con la droga que se incauta, ¿verdad? Entonces, lo vamos a leer. El artículo 18 establece: el juez o tribunal competente decretará igualmente el comiso o decomiso en las resoluciones que declare la rebeldía, la extinción de la persecución penal, el sobreseimiento o clausura provisional, un criterio de oportunidad en los casos que proceda, o en las causas donde se desconozca o no se pueda identificar al sindicado, o este haya sustraído injustificadamente se haya sustraído injustificadamente a la persecución penal, siempre y cuando medie información suficiente de que los bienes o ganancias constituyen instrumentos del delito, salvo que dentro del proceso conste fehacientemente que los instrumentos del delito pertenecen a un tercero de buena fe. Salvo lo dispuesto en los artículos 57 de la presente ley, los bienes del lícito comercio decomisados se venderán y el producto de la venta incrementará los fondos privativos del organismo judicial, pero serán destinados a sus actividades de lucha y prevención de delitos a que se refiere esta ley. Los párrafos del presente artículo que anteceden se aplicarán únicamente cuando la sentencia se declare por tribunal competente que no procede la extinción de dominio en la forma prevista en la ley de la materia, la cual tiene prelación sobre el presente artículo. Hay una ley de extinción de dominio también que ustedes en su momento la pueden leer, ¿verdad? Esta ley de extinción de dominio ya es una ley que regula específicamente la forma en la cual el Estado de Guatemala, a través de sus órganos jurisdiccionales competentes, vienen y van a hacer la extinción. Es decir, cuando hablamos de extinción de dominio, es quitarle el dominio de la propiedad de un bien mueble o inmueble a una persona que ha sido detenida, ¿verdad? A través y se ha sido, pues en este caso, ligada a un proceso penal que conlleve el tema de narcoactividad, que tiene por lo común un procedimiento de extinción de las propiedades para que pasen a favor del Estado. Luego, el artículo 19 de esta ley regula el procedimiento, es decir, primero reconocimiento judicial, análisis científico y destrucción de drogas. Acá en ese artículo 19 ustedes pueden ver que pues, el artículo 19 es un artículo muy extenso, ¿verdad? Sin embargo, lo vamos a leer para poder avanzar, porque después sí me interesa que con ustedes en esta ley, el día de hoy podamos ver el tema de los tipos penales que regula esta ley, ¿verdad? Y poder ya dejar claro y que ustedes si tienen alguna duda respecto a los delitos que regula esta ley, puedan hacer en su momento las consultas correspondientes o puedan preguntar lo que ustedes consideren pertinente respecto a los tipos penales que vamos a analizar. El artículo 19 entonces establece reconocimiento judicial, análisis científico y destrucción de drogas. Cuando se efectúen incautaciones o secuestro de drogas, estupefacientes, sustancias químicas prohibidas o controladas, psicotrópicos o precursores, además de la prueba presuntiva de campo, después de concluir los operativos policiales o fiscales y el traslado, se procederá a realizar inmediatamente el reconocimiento judicial, la toma de muestras y análisis científico por perito LINASIF con la finalidad de establecer la cantidad, peso, pureza y otras características que sobre los mismos requiera el agente fiscal que considere oportuno el perito. La orden de peritaje para el análisis y reconocimiento judicial será solicitada por el agente fiscal o auxiliar fiscal directamente al juez incinerador. El análisis se efectuará sobre una muestra científicamente razonable y la diligencia tendrá calidad de anticipo de prueba. Bajo la responsabilidad del juez incinerador, la diligencia de análisis científico será debidamente documentada y el acta respectiva será firmada por todos los partícipes, quienes serán plenamente identificados. El dictamen del perito será emitido oralmente en la misma diligencia, conforme al Código Procesal Penal, y se hará constar en el acta. El original del acta será conservada por el Ministerio Público y será ofrecida, incorporada y valorada en cualquier etapa del proceso sin necesidad de ratificación posterior. Salvo la facultad de las partes, se propone la declaración del perito en el debate. El acta original se adjuntará cualquier documentación que se produzca durante la diligencia, la cual será debidamente individualizada. En caso necesario, el duplicado podrá suplir al original. En la misma diligencia de análisis científico, el juez incinerador ordenará a la Policía Nacional Civil la destrucción, eliminación o inutilización de la droga,
estupefacientes, sustancia química prohibida o controlada, psicotrópico o precursor, la cual, de ser posible, se realizará inmediatamente en un plazo no mayor de 10 días contados a partir de la fecha de la solicitud, de conformidad con lo estipulado en el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia y lineamientos de guía ambiental y de salud elaborada por las dependencias respectivas del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que indiquen las medidas para proteger la salud o el medio ambiente. El original del acta de la diligencia de destrucción, eliminación o inutilización se conservará por el Ministerio Público para los efectos procesales pertinentes. En caso de que la destrucción, eliminación o inutilización no se haya realizado inmediatamente, el juez incinerador ordenará nuevamente a los peritos la verificación de las características y naturaleza de las drogas, estupefacientes, sustancias químicas prohibidas o controladas, psicotrópicos o precursores, objeto de la orden. Inmediatamente después se ordenará y se realizará la de su destrucción. En este acto en presencia del juez incinerador podrá estar presentes las partes y obligatoriamente el Ministerio Público, los agentes responsables de la guardia y custodia y un delegado de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra contra las adicciones y tráfico ilícito de drogas, CECATID, para lo cual serán debidamente citados los medios legalmente permitidos, en cuya presencia se procederá el día, hora y lugar previamente señalados. La citación de las partes se asegurará con la debida anticipación bajo la responsabilidad del juez incinerador. El acta respectiva será firmada por todos los comparecientes. En caso de plantaciones de droga, el Ministerio Público puede autorizar su destrucción en el mismo lugar en base a los lineamientos de guía ambiental y salud, cuidando documentar el hallazgo, las características, la naturaleza, cantidad y toda la información que sirva para la comprobación del delito y la destrucción. Para tales efectos, conservará una cantidad razonable en calidad de muestra y comprobación del delito. Con la muestra se procederá a su reconocimiento judicial, análisis y su destrucción en las formas preventivas en el presente artículo. En los casos excepcionales en los que el Ministerio Público por impedimento justificado no pueda estar presente, la Policía Nacional Civil podrá destruir las plantaciones de drogas siguiendo los lineamientos de guía ambiental y de salud, documentando por escrito y por videograbación la diligencia, el hallazgo, la destrucción, la recolección y el embalaje de muestras suficientes, así como las características, naturaleza, cantidad de las plantas y toda información que sea importante para la investigación, lo cual hará del conocimiento inmediato al Ministerio Público, poniéndole a su disposición las evidencias correspondientes, las muestras y semillas recolectadas para la práctica del reconocimiento judicial y análisis científico correspondiente. En caso de haber personas aprehendidas, además de informar al Ministerio Público, informará al juez competente en el plazo y forma legalmente establecidos. El acta será firmada por el oficial o agente de policía responsable de la diligencia, así como cada uno de los responsables de cada grupo policial. Desde la incautación y hasta antes de la destrucción, las drogas, estupefacientes, sustancias químicas prohibidas o controladas, psicotrópicas o precursores, deberán permanecer bajo la custodia de las fuerzas policiales y serán trasladados al almacén o lugares designados por la Policía Nacional Civil, cuyas autoridades serán responsables de su guarda y custodia y llevarán un registro pormenorizado de las existencias, manejo, entradas, tanto de Policía Nacional Civil como Ministerio Público. En el mismo registro se identificará plenamente a las personas y autoridades relacionadas de dichos actos. A la diligencia o diligencias de reconocimiento, análisis científico y destrucción, eliminación e inutilización asistirá el abogado defensor y, en su defecto, el abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal, cuyo director organizará los turnos respectivos para garantizar su presencia y actuación en cualquier momento en que se sea requerido por el juez incinerado. La incomparecencia del abogado defensor o de cualquiera de las otras partes debidamente citadas por cualquier vía legalmente permitida no será motivo de suspensión o anulación de las diligencias, peritajes o audiencias regulados en el presente artículo. Y en todos los casos de audiencia del abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal con plena competencia para intervenir y representar los intereses de los sospechosos o imputados,
así como para comprobar la legalidad de las mismas. Entonces, de esta manera ustedes pueden ver que existe un procedimiento para la destrucción en su momento de cualquier droga, estupefaciente o precursores en el tema de la ley contra la narcotividad y que pueden apoyar en su momento a una diligencia de carácter penal a efecto de poder cumplir con todo el procedimiento dentro del ámbito procesal penal. Nosotros manejamos, ¿verdad?, un término que se llama la cadena de custodia de la prueba dentro de un proceso penal, donde lo que se busca es que realmente el Ministerio Público haga el trabajo de embalaje e inicie toda la cadena de custodia de un elemento que puede ser, digamos, el objeto del delito, como lo es en el presente caso, alguna droga, algún estupefaciente, que su venta es debidamente prohibida y que uno como particular no tiene la autorización de una entidad correspondiente para poder trasladarlo, ni mucho menos procesarlo, ¿verdad? Entonces, de esa manera, es importante que nosotros sepamos toda esta parte. Pregunto, si hay alguna duda con relación a este artículo. Lick, solo No, es que no es tanto con el artículo, sino mi pregunta es si a la hora de incautar la droga y poner la pena, se toma en cuenta la calidad o la pureza de la droga o solo la cantidad que llevaba la persona. sí, en este caso, ya en un proceso como tal, hay dos procedimientos. Primero inicia con la prueba de campo. Es decir, por ejemplo, a mí me incautan de droga el día de hoy en mi vehículo. Lo primero que van a realizar es la prueba de campo. La prueba de campo son unos líquidos como radioactivos que ellos tienen, ¿verdad? Que utilizan, son unos químicos que si dependiendo para qué sea, si es para cocaína, para marihuana o para crack, ¿verdad? En su momento ellos utilizan esos radioactivos dentro de la prueba de campo, es decir, en el mismo lugar, a veces realizan la prueba respectiva o ya en la práctica, a veces dentro de los juzgados penales de turno, llegan los agentes de la SAIA que van a ir a hacer las pruebas respectivas, que ellos tienen esos radioactivos para poder hacer la prueba de campo. Si esto, digamos, cambia de color conforme a los manuales que ellos manejan, se da presuntivo positivo, por ejemplo, para marihuana, es presuntivo positivo para cocaína o para crack. Y esto se hace documental y se hace ver dentro de la primera, digamos, declaración. Si la droga incautada en el momento de la aprehensión de la persona es trasladada al almacén correspondiente, donde va a estar a cargo bajo la guardia y custodia de la Policía Nacional Civil. Después ya existe un juez incinerador, es decir, un juez que se encarga de quemar, ¿verdad? Que a algunos nos cuesta que es incinerar, entonces que quemar toda la droga, destruirla. Entonces, el juez ya hace un procedimiento, digamos, específico para poder cumplir con todo lo que establece el artículo 19, ¿verdad? Al momento de poder hacer la destrucción o la incineración de la droga, entonces ya se realiza, previo a hacer eso, se realiza una prueba científica, es decir, ya una prueba de laboratorio para poder ver primero la pureza de la droga, ¿verdad? Porque a veces dentro de los que trasladan o venden, ya no, a veces ya no tampoco es pura, dijo uno, sino ya es alterada también la que distribuye. Entonces, todos esos aspectos se van con la prueba de campo y la prueba científica para poder determinar en el tema la pureza de la droga. Gracias, Lick. ¿Alguien más? Yo, licenciado, buenas noches, tengo una duda. Buenas noches. El artículo 19 que le acaba de dar lectura, ¿tiene alguna reforma? En algunos códigos me imagino que sí. No sé si alguien tiene alguna ley reformada. En la versión que tengo, la reforma se hizo en el año 99 y sí difería un poco en lo que usted leyó. Por eso consultaba si de repente la suya es la que está actualizada o es la versión que tengo la que no está actualizada. Déjenme ver. Vamos a ver si las dos, que tengo dos acá. Si tengo la que leí, la viejita, creo yo. Aquí tengo la otra que tiene el artículo 19, que se reforma el 19 según el decreto 32-99 y nuevamente por el decreto 27-2012. Hay un decreto de 27-2012.
No sé si todos tienen esa reforma. Es la más actualizada. No sé si alguien tiene alguna edición más actualizada que la mía. No, creo que esa es la más actualizada, gracias. Bueno, entonces, tenemos, ¿verdad? Con el tema de las leyes, sí tenemos que tener el cuidado necesario, todos, ¿verdad? Que a veces hay reformas, son cosas, a veces es bastante, a veces es poco, ¿verdad? Pero hay cosas elementales que sí puede existir una reforma. Y para el efecto de esto, vamos a continuar. El día anterior yo les había dicho a ustedes que tenían que darle lectura a los artículos correspondientes. Vamos a continuar. Vamos a dejar, digamos, vamos a saltarnos los artículos, porque en el artículo 20 en adelante vienen las circunstancias especiales de aplicación de penas, ¿verdad? Entonces, en este caso, el artículo 20 establece los cómplices, el 21 agravantes especiales, el 22 atenuantes especiales. Ya dentro del artículo 23 en adelante encontramos medidas de seguridad que se le pueden aplicar a una persona en el tema que comete un delito de esta naturaleza conforme a la ley contra la narcoactividad. El 24 tiene la duración de las medidas de seguridad. El 25, las clases que en su momento de medidas de seguridad que se puedan aplicar. El artículo 26, responsabilidades civiles, ¿verdad? Viene la reparación civil. El 27, terceros responsables. El 28, preferencia. El 29, cálculo, para calcular el tamaño material y moral causado a la sociedad, considerar el valor de las drogas, y viene todo el tema para poder establecer un cálculo de reparación, digamos, de daño. El 30, la sucesión. El 31, oportunidad. Y lo que me interesa el día de hoy es poder entrar a ver los delitos y penas que establece, o los tipos penales que establece esta ley, ¿verdad? El artículo 32 tiene la subsidiariedad, sí, del tema de la acción civil, que es subsidiaria, ¿verdad? En el tema de la acción penal, y en este caso, ¿qué es algo subsidiario? Entonces aquí el artículo 32, tal vez sí lo vamos a ver en relación a la acción civil, que es subsidiaria de la acción penal, y el juez la resolverá en la misma sentencia inmediatamente después del pronunciamiento de la materia penal. Si la acción penal se extingue, deja de ejercerse por muerte o por causa de inimputabilidad, antes del pronunciamiento definitivo de la sentencia, el Ministerio Público deberá ejercerla o continuarla en los tribunales competentes. Y de ahí vamos a ir de una vez al capítulo 7, el capítulo 7 de los delitos y sus penas, ¿verdad? Entonces, sí me interesa al día de hoy terminar los delitos que están regulados, por eso nos saltamos varios artículos, porque me interesa que ustedes ya tengan el día de hoy, pues, concreto, ¿verdad? Que los delitos en esta ley empiezan del artículo 35 y van a terminar en el artículo 53. Y para el efecto voy a pedirle de favor a alguien que le pueda dar lectura al artículo 35, ya empezamos de los delitos y sus penas. Artículo 35 respecto al tránsito internacional. Por favor. Ahorita, licenciado. Tránsito internacional. Quien sin estar autorizado participe en cualquier forma en el tránsito internacional de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como de precursores y sustancias esenciales destinadas a la fabricación o disolución de las referidas drogas, será sancionado con prisión de 12 a 20 años y multa de 50,000 quetzales a 1,000,000 de quetzales. Muchas gracias. Entonces nosotros vemos lo que la ley regula acá, el primer tipo penal, que es el tránsito internacional. Y de esta manera, lo que la ley regula entonces acá es que la persona en su momento que sea sancionado o que sea juzgado a través de un proceso penal por el tipo penal de tránsito internacional tendrá en su momento la prisión de 12 a 20 años y multa de 50,000 a 1,000,000 de quetzales, ¿verdad? Entonces, sabemos nosotros que el traslado de drogas de un lugar a otro conlleva, por eso les decía que uno de los aspectos importantes que hay delitos de carácter transnacional o de carácter internacional, que no es solamente en un país donde se conlleva. Y al inicio de ir viendo la ley contra la narcoactividad, recordarán ustedes que vimos, ¿verdad? Que esto es uno de los delitos
transnacionales, en su función y la posición geográfica que Guatemala tiene, es el respecto, digamos, a poder ser utilizada como un puente de toda la parte sur de América para efecto de poder pasar por Guatemala y trasladarlo digamos, hacia el norte, ¿verdad? Del país. Entonces, entiendas, Estados Unidos y algunos países europeos. No sé si Irwin está levantando la mano. No, Lick, disculpe, olvidé bajarla. Entonces, de esta manera, tenemos el primer tipo penal, que es tránsito internacional. ¿Alguna duda con relación a ese tipo penal? Si no hay dudas, vamos a continuar. Por favor, alguien que lee lectura del artículo 36 de la Ley contra la Narcoactividad. No sé si está Karen Marisol Sandoval, por favor. Dilek, dígame, ¿qué le puedo ayudar? ¿Me pudiera dar lectura del artículo 36, por favor? Ok, licenciado, ahorita lo busco. Artículo 36 del Código Penal, ¿verdad, licenciado? Donde dice artículo 36, autores. Es de la ley de contra narcoactividad. Ah, esa no la tengo, Lick. ¿La leo, licenciado? Artículo 36. Siembra y cultivo. El que sin estar autorizado legalmente siembre, cultive o coseche semillas, florescencias, plantas o parte de las mismas, de las cuales naturalmente o por cualquier medio se pueda obtener drogas que produzcan dependencia física o psíquica, serán sancionados con prisión de 5 a 20 años de prisión y multa de 10,000 a 100,000 millones. Gracias, nena. Vamos a declarar a Olga la lectora oficial de la sección. Solo bullying hace más. Siga leyendo, por favor, nena. Eric ya se fue, creo yo. Se salió, Lick. Perdone, vamos a continuar. Creo que el tema del audio estaba ahí inhabilitado. Entonces, vamos a continuar respecto a lo que la ley regula, el tema de siembra y cultivo. Pasamos al siguiente tipo penal, que es la fabricación o transformación. El que sin autorización legal elaborare, fabricare, transformare, extrajere o obtuviere droga será sancionado con prisión de 8 a 20 años y multa de 50,000 a 1,000,000 de quetzales. Lo que la ley regula acá es lo que habíamos visto en una oportunidad con ustedes, o habíamos platicado, respecto, digamos, a ciertos laboratorios clandestinos que utilizan en algunos lados, en algunos sectores del país, ¿verdad? Que lo que hacen es transformar ciertos precursores con materia prima, digamos, que sería el tema de la droga, a veces en su forma o
en su forma natural, digamos, como su materia prima, que cuando ya se hace, digamos, la mezcla con los precursores, que no, si recuerdan ustedes que el precursor lo vimos en el artículo 2, que vimos que es la materia prima o cualquier otra sustancia no elaborada o semi elaborada o elaborada que sirve para la preparación de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Y de esta manera es importante que ustedes manejen el tema de la fabricación o transformación y de la pena que en su momento va a ser, digamos, sancionada una persona que fuera encontrada culpable de este tipo penal. Esto es importante porque si ustedes se pueden dar cuenta en la ley contra la narcoactividad, pues las penas sí son elevadas, ¿verdad? A efecto de, cambia totalmente la redacción de esta ley y las penas también por el tipo de delito, porque sabemos nosotros que la incautación de drogas en cantidades, pues el tema del costo es elevado, ¿verdad? Es decir, un precio es alto por ser digamos, un objeto primero de ilícito comercio y cuando no está permitido en algún lugar, pues de eso incrementa el costo, ¿verdad? De poder trasladarlo, poder venderlo. Y de esa forma nosotros vemos que la ley, pues sí, establece penas altas, tanto de prisión como penas de multa. Melvin Danilo, me está pidiendo la palabra. Licenciado, buenas noches. Perdone, no sé si soy solo yo, pero no se escucha bien. ¿No será posible que nos pasemos a Meet como habíamos quedado en la última reunión? Es que en la otra plataforma le escuchábamos mejor. No sé qué digan los compañeros, pero yo le escuchaba mejor en la otra plataforma. Pues no sé qué digan. No sé, compañeros, si escuchan bien, si no, cambiamos de plataforma. Cambiemos mejor. Tal vez hacer que más Disculpe. Vamos a cambiar de plataforma. Sí, yo creo que es mejor, Lick. Por favor, Lick. Con gusto. Gracias.